Bien, hermanos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bien. Bien, pues estuvimos la tarde-noche de ayer hablando acerca del poder de la predicación apostólica y vimos algunos de los rasgos distintivos de esa predicación. Por mor del tiempo no vamos a repasarlos, ya que me han avisado, me han dicho por ahí que luego hay muchas preguntas. Así que nos centraremos en el tema, en el material que nos interesa hoy. Todos aquellos que queráis conocer de qué hablamos ayer, pues si no me equivoco, nuestro hermano Rafael ya compartió el vídeo y está en las redes sociales. Y allí pues tenéis, más que la predicación, la primera parte de esta conferencia o la primera plenaria de esta conferencia en 2 días. Estamos en la segunda. Y esta segunda la hemos llamado Predicando en el poder del Espíritu. Y está basada en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. La leeremos más adelante, pero iniciemos este tiempo de compartir toda esta plenaria leyéndolo. Creo que será una buena introducción. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy tenemos algunas personas nuevas, así que me gustaría volver a preguntar. Podéis levantar la manita y dejarla. ¿Quién de vosotros estáis o al cargo o participáis en el ministerio de la palabra en vuestras iglesias? Muy bien. Bueno, ya os dije que esto es trampa, porque en el fondo todos tenemos un ministerio, que es el de la palabra. Ahora, como bien recalcamos ayer, nos estaremos refiriendo mayormente a todos aquellos que predicamos desde el púlpito, en nuestras reuniones, los domingos, en los cultos, ¿sí? Creo que es importante hacer una distinción en eso. Y de eso es a lo que nos vamos a enfocar. Aunque ninguno de los principios que vimos ayer en cuanto al poder de la predicación apostólica y ninguno de los principios y cosas que vamos a aprender hoy, debemos de descartarlas para nuestra predicación del Evangelio, sea donde sea que lo hagamos, en el seno de la familia, en el trabajo, en el vecindario, en la escuela, en la universidad, ¿sí? En el hogar a nuestros hijos. Al final, estos principios valen para cualquier momento en el que prediquemos, proclamemos el mensaje de salvación de Jesús. Ahora bien, como hicimos ayer, y aún seguiremos haciendo ahora, nos enfocaremos un poco más específicamente en los predicadores de la palabra en nuestras iglesias. Y creo que todos los predicadores somos conscientes de nuestra insuficiencia como predicadores. Muchos domingos antes de subir al culto quizá nos repitamos a nosotros mismos las famosas palabras de Martín Lutero cuando él decía: querido Señor, quiero predicar para que seas glorificado, aunque probablemente yo no pueda hacer que salga bien. ¿Puedes hacerlo tú? Yo no medito esto en mi mente, pero sí que viene a mi cabeza las palabras del gran predicador Charles Haddon Spurgeon, que se las repetía tanto al subir del púlpito como al bajar, y yo lo he tomado como una costumbre. Son unas palabras que dicen: Señor, ten misericordia de mí. Así de sencillo. Pero me encantaría que desde hoy incluyéramos, a ser posible, en nuestras súplicas al Señor, en esas plegarias dominicales, cada vez que nos encaminamos al púlpito, las palabras del apóstol Pablo que hemos leído aquí en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Padre,
ayúdame a predicar con demostración de espíritu y poder. Y estas palabras, al fin y al cabo, son el mejor resumen de la filosofía expositora del apóstol Pablo. Pablo escribió estas palabras desde Éfeso, 3 años después de visitar la ciudad griega de Corinto, porque le habían llegado algunas noticias preocupantes desde esa misma congregación, desde Corinto, mediante un mensaje que le trajo Cloé, y supo que en Corinto habían estallado ciertas divisiones. ¿Y qué divisiones eran estas? Bueno, parece ser que los corintios estaban enamorados del método. Si vamos a los Corintios 1:12, vemos que allí dice el apóstol Pablo, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, o sea, de Pedro, y yo de Cristo. La pregunta es, ¿por qué esta división? ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema que estaba generando todas estas divisiones era lo que Pablo cita en el versículo 17. Era un problema de excelencia de palabras y de sabiduría. Y el problema en Corinto, hermanos, no era lo que se predicaba. No es que se estuviera predicando nada equivocado. No era un problema de doctrina, era un problema de estilo, era un problema de método, de formas. Los corintios habían abrazado la cultura que les rodeaba. Al fin y al cabo ellos se habían convertido, pero no se habían despojado, no se habían desentendido de la sociedad en la que se desenvolvían. Y los corintios, como los cristianos de Corinto, como los demás corintios y como la mayoría de los griegos, estaban enamorados de la retórica elocuente. Corinto, de hecho, es significativo porque era el asiento, era la sede de una escuela de retórica muy popular en aquel tiempo, promovida por un grupo que eran conocidos como los sofistas. No sé si habéis oído hablar alguna vez de ellos. Y en lo filosófico, estos sofistas eran relativistas, es decir, ellos no estaban convencidos de la existencia de la verdad. Para ellos lo importante no era la verdad, no era tanto lo que tenían que decir, sino las formas y el estilo, y no tanto el contenido. O sea, que un sofista te podía defender cualquier cosa, incluso aquello en lo que no creía en absoluto. Eso sí, con una técnica y unas artes que te lo envolvía, le ponía un lacito, te lo entregaba y tú te lo tragabas entero. Eran unos artistas, eran lo que llamaríamos ahora piquitos de oro. ¿Sí? Sabían hablar muy bien, sabían persuadir muy bien. Pero también al mismo tiempo estos hombres eran muy prácticos, contextualizaban sus mensajes para obtener los resultados esperados o para agradar al público. Es decir, le daban a la gente lo que quería oír, eran especialistas en eso. Y otro rasgo distintivo de ellos es que eran personas que buscaban su propio prestigio por encima de todo. Porque el lugar que ocuparan en el escalafón dentro de los sofistas, bien, pues les generaba, les proporcionaba un prestigio, les daba una buena reputación, les hacía, al fin y al cabo, ganar más dinero como maestros de retórica o como oradores. Muchos de ellos estaban contratados por las familias ricas para enseñar o bien a sus hijos o bien a los amos a poder expresarse, ya fuera en el foro, ya fuera en la asamblea pública, ya fuera en los juicios, ya fuera en los patronatos comerciales, en los gremios. El poder de la palabra era importante, el saber expresarse siempre lo ha sido, pero en aquella época se le daba mucha más importancia. Bien, era una época en la que no había tantos medios, bueno, no había prácticamente medios audiovisuales como hoy en día, no había tantos medios gráficos, la palabra era clave. Entonces muchas personas, muchos sofistas eran contratados y su precio, su sueldo, dependía de su lugar en el ranking, en el escalafón de elocuencia. Así que podemos decir que era una retórica, era una oratoria enfocada en ¿quién? En el consumidor. ¿Bien? Y esto era muy seductor, porque en la cultura griega, hermanos, si alguien podía hablar con elocuencia, entonces se le consideraba muy inteligente, culto,
perteneciente a una esfera superior. No hemos cambiado tanto. Al fin y al cabo, nuestra sociedad es hija de la cultura clásica, Grecia, Roma, y también del cristianismo, por supuesto. Entonces esto sigue siendo así. Es muy importante cómo te expreses. Se le da mucha importancia a cómo uno habla. Ahora, muchas veces, y si no, fijaos en nuestra clase política, no nos fijamos tanto del contenido. Si nos fijáramos más en el contenido, nos llevaríamos muchos sustos. Pero normalmente nos fijamos más en las formas, y eso ya nos convence de entrada. O sea, que la escuela de los sofistas no ha desaparecido del todo. ¿Bien? ¿Qué pasa con todo esto? Diréis, bueno, muy bien, gracias, ya me ha quedado claro, pero vamos a entrar en materia. ¿Cómo afecta esto a Corinto? A la iglesia, me refiero. Pues mucho, porque lamentablemente los cristianos de Corinto habían caído en las redes de estos maestros y se sentían muy atraídos hacia todos aquellos que hablaran con elocuencia. Y nos encontramos que en la iglesia de Corinto, algunos preferían el estilo alejandrino de Apolos, sabéis que era de Alejandría. Otros les encantaba ese bisturí teológico preciso que tenía el apóstol Pablo, el antiguo fariseo, el antiguo maestro de la ley. A otros les gustaba mucho el fuego y la pasión hebreos del apóstol Pedro, de Cefas. Y otros solamente parece que querían conocer y saber las palabras de Jesús. O bien los dichos de Jesús, o bien lo que viniera de parte de personas que se habían relacionado con él, que lo habían visto, que lo habían oído. Pero fuera como fuera, hermanos, estaban divididos por muchas cosas y esta era una de las cosas principales que dividían a los corintios. Y Pablo les deja claro que estaban muy equivocados al enamorarse del estilo particular de una persona. Todo el capítulo 1 de Primera a los Corintios, de hecho, es una demostración de que Dios intencionalmente, no lo vamos a leer por falta del tiempo, pero que Dios quiso salvar a los pecadores intencionalmente de una manera que demolía cualquier razón para el orgullo y para la sabiduría humana. Porque para la sabiduría humana, el Evangelio se trataba de un mensaje necio. La predicación era un método necio. Y los cristianos eran un montón de necios desconocidos. ¿Quiénes son estos que nos vienen a traer este mensaje raro, extraño y predicado de esta forma tan brusca? Así que, como os decía, todo el capítulo 1 de esta carta a los Corintios es un esfuerzo por parte de Pablo de demostrar que en lo referente al Evangelio y a la salvación, el objetivo principal de Dios era eliminar cualquier cosa que pudiera elevar el orgullo humano. Dios quería hacer resaltar su propia gloria y no la de los hombres por medio del Evangelio. Cristo no envió al apóstol Pablo a predicar sabiduría de palabras, sino hacerlo en el poder del Espíritu, como veremos hoy. Y nos encontramos con estas palabras de 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Pablo comparó su enfoque de la predicación del Evangelio con las técnicas de estos sofistas del mundo helénico. Y lo vamos a ir viendo a lo largo a medida que vamos desgranando estos 5 versículos. Vamos a leerlos de nuevo, si os parece. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se entiende un poco más ahora lo que Pablo está tratando de decirles a los corintios en esta segunda leída? Y es muy interesante cómo empieza. Así que no está puesto ahí como si dijera, bueno, pues no. Esto es una conexión directa con las últimas palabras del capítulo 1, que dice, para que como está escrito, incluso vamos al 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención, y ahora, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahora sí, sigue, así que, cuando fui a vosotros, ¿ves? ¿Vemos la relación, hermanos? Lo que Pablo está tratando de hacer, lo que quiere que le quede claro a los corintios. Es claro, para Pablo era claro y para nosotros debe de serlo también. La predicación que exalta a Dios debe de ser siempre con demostración del Espíritu Santo, ¿se entiende? Y de poder. Y así lo hizo el apóstol Pablo hasta el final de sus días. Pablo no dependía ni de sus dones, ni de su personalidad, ni siquiera de técnicas humanas. Ahora bien, alguien dirá, uy, pues qué bonito suena esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es lo que vamos a tratar de desgranar a lo largo de esta tarde. Me gustaría, como hicimos ayer, anticiparos las 5 claves para la predicación en el poder del Espíritu que vamos a estar viendo en este sermón o en esta conferencia, en esta plenaria. ¿Sí? La primera, aquellos que tomáis notas, centrarse en el mensaje de Dios, no en la gloria personal. Punto 1. Centrarse en el mensaje de Dios, no en la gloria personal. 2. Anunciar a Cristo. 3. Mantenernos enfocados. Ya explicaremos lo que quiere decir esto. 4. Depender de la gracia de Dios y no en la capacidad personal. 5. Confiar en el poder del Espíritu, no en un método o técnica humanos. ¿Bien? ¿Los habéis podido apuntar? Bien, hermanos. ¿Puedes volver a repetir, Javier? Sí, claro, por supuesto. 1. Centrarse en el mensaje de Dios, no en la gloria personal. ¿Bien? 2. Anunciar a Cristo. 3. Mantener el enfoque. 4. Depender de la gracia de Dios, no de la capacidad personal. Y 5. Confiar en el poder del Espíritu, no en un método o técnica humanos. ¿Bien? Pues vamos con el primer punto. Centrarnos en el mensaje de Dios, no en la gloria personal. Vamos al versículo 1. Fijaos, está diciendo el apóstol, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. La palabra griega aquí, hermanos, para excelencia, transmite la idea de resaltar algo, superar algo, sobresalir, rebosar, algo parecido, algo que sobresale. Y Pablo no fue a Corinto a hacer su discurso y así superar a los sofistas y decir, los surfistas no, a los sofistas, ¿bien? O a alguna otra persona. No, él no vino a demostrarle nada a nadie. Al fin y al cabo vemos 2 Corintios 4:5, no hace falta que lo busquéis. Ahí deja muy clara su actitud, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Cuando Pablo dice que fue a ellos a anunciarles el testimonio de Dios, esta es una palabra utilizada en el siglo I para referirse a la proclamación que se hacía de un anuncio oficial por parte de un magistrado, incluso por parte de un rey, incluso por parte del mismísimo César. Un anuncio oficial y autoritativo, atención, oficial y autoritativo del gobierno imperial o consular, como cada tarde que nos estamos viendo las ruedas de prensa o vemos al presidente del gobierno los sábados y nos explica, nos vuelve a explicar lo mismo, ¿no? Pero es un mensaje autoritativo y oficial al que nos conviene prestar atención y, dadas las circunstancias sanitarias, hacerle caso. Pues cuando el apóstol Pablo dice que vino a anunciarles el testimonio de Dios, esta es la expresión que utiliza. No es cualquier anuncio, no es mi mensaje es mejor que el de otros, no es los cristianos somos más listos y los sofistas más tontos. No tiene nada que ver con eso. No es autobombo, no es propaganda propia. Está refiriéndose al tipo de mensaje, a la calidad del mensaje que estaba proclamando. Así que, hermanos, cuando predicamos nosotros, no estamos en un púlpito para compartir lo que a nosotros nos parece, esto ya lo vimos un poco ayer, o formar parte de una conversación,
o de un debate. Estamos para proclamar un mensaje oficial, revestido de la autoridad de Dios. No lo olvidemos. Así que este es el primer punto. Centrémonos en el mensaje de Dios, no en la gloria personal. Siguiente punto. Anunciar a Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:1? Que viene a anunciarles que el testimonio de Dios. ¿Y cuál es ese testimonio? Bien, pues es obvio, el mensaje del Evangelio, que está centrado en la persona de Cristo. Fijaos, versículo 2, pues me propuse no saber nada entre vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y qué significa predicar a Cristo y a este crucificado? Esto no significa que lo único que enseñaba o predicaba el apóstol Pablo era acerca de Jesús y la crucifixión. No, no estaba hablando únicamente de eso. Según Hechos 18, Pablo estuvo en Corinto durante un año y medio. Y en ese tiempo enseñó las escrituras del Antiguo Testamento a diferentes creyentes en la ciudad. Y algo muy parecido hizo en Éfeso. ¿Recordáis lo que él dice a los ancianos en Mileto, en Hechos 20? Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Bien. Predicar a Cristo y a este crucificado no significa declarar siempre el mismo mensaje del Evangelio y nada más. Porque si hacemos esto, hemos de ser muy cuidadosos, porque estamos perdiendo el propósito de la adoración colectiva y también vamos a acabar matando de hambre a las ovejas. ¿Qué quiere decir Pablo cuando lo que está predicando es a Jesucristo y a este crucificado? Pablo quiere decir que prediquemos lo que prediquemos, enseñemos lo que enseñemos. En última instancia, esto tiene que estar arraigado y fundamentado en la verdad de que Jesús es el Mesías muerto en sustitución nuestra. Ese es el epicentro de cualquier tema que estemos tocando en toda la Escritura. Sea que lo estemos enseñando en una escuela dominical, sea que lo estemos predicando el domingo desde el púlpito. Ese es el epicentro de toda nuestra enseñanza. Y eso era también así en el caso del apóstol Pablo. La predicación de Pablo encontraba su epicentro en Jesucristo y en el crucificado, en el mensaje de la redención. ¿Sí? Así que ya hemos visto, anunciamos a Cristo y nada más que a Cristo y a Cristo crucificado. El Evangelio es el núcleo, es el epicentro de toda la enseñanza y doctrina bíblica, de toda la teología y de toda predicación. Hermanos, un sermón sin Cristo no es un sermón cristiano. Valdrá para una sinagoga, valdrá para un salón del reino o valdrá para cualquier otro sitio, pero no valdrá para una iglesia cristiana jamás. No hay nada más horroroso, más estéril que un sermón cristiano sin Cristo. Así que pasamos al tercer punto. Mantener el enfoque. Creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Si tenemos cámaras, pues estamos no solo de darle nitidez con el enfoque, sino enfocamos un punto concreto, ¿no? De hecho, la cámara no puede enfocar hasta que encuentre un punto concreto en el que fijarse. Supongo que si os habéis peleado alguna vez con una cámara o con una lente manual, pues ya la habréis visto, ¿no? Es bastante complicado. Hasta que no encuentras ese lugar concreto, todo está borroso. Bueno, pues hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que cualquiera que sea nuestro tema, cualquiera que sea el pasaje a predicar, desde Génesis hasta Apocalipsis, debemos de nuevo, mantener nuestros ojos centrados en Cristo y su cruz. Esto no quiere decir que vayamos a distorsionar el texto o que lo vayamos a hiperespiritualizar. Como decía Juan Calvino, esto no quiere decir que vayamos a ver a Cristo en cada clavo del tabernáculo. No. No podemos forzar el texto para incluir a Cristo de una forma, pues eso, forzada, ¿sí? Artificial. Sin embargo, no olvidemos una cosa. Podemos ir a Cristo desde cualquier lugar de la Escritura, porque el gran tema de la Biblia, precisamente, hermanos, es que Dios está redimiendo a su pueblo a través de su Hijo, para su Hijo y para gloria suya. Sea cual sea el pasaje, siempre nos va a conducir, o debería de conducirnos, a ese tema.
Así que nuestra responsabilidad como predicadores o como ministros del nuevo pacto es mostrar a nuestros oyentes cómo este tema se entreteje en el texto que estamos predicando. Hay un dicho muy antiguo que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Esto me hace recordar cuando a veces, si vas a Madrid, creo que todos tenemos una foto bastante absurda, cuando vamos a la Puerta del Sol, al kilómetro cero, y todos ponemos ahí nuestros piececitos y hacemos una foto. A ver, ¿quién no lo ha hecho? Levante la mano. Bueno, eso es que no has estado en Madrid. Eso es broma, que sí, que sí. Pero a que lo habéis hecho muchos de vosotros. Es un clásico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema de carreteras es radial, ¿eh? Que se supone, no es que todas las carreteras salgan desde la Puerta del Sol o desde donde tenemos puesto el piececito, pero es una idea clara de que de ahí salen todos los caminos y ahí todos los caminos de nuestra geografía nacional van a parar igualmente, ¿sí? Antes hablábamos de metáfora, Manuel, pues esto es otra gran metáfora, ¿no? Y así es. Al fin y al cabo, nuestros sermones no han de apuntar solo al hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús, que por supuesto que sí. Han de apuntar al significado de esa muerte, al significado de esa resurrección y también a la naturaleza de la expiación que recibimos a través de esa muerte y resurrección. Pablo, en sus cartas, habló de aspectos y términos teológicos profundamente ricos. Y la verdad es que es una pena ver cómo la Iglesia cada vez está más infantilizada en cuanto a estos términos teológicos. De no, vamos a utilizar traducciones bíblicas que hagan fácil la comprensión. Uy, estas palabras como propiciación, expiación, sustitución, imputación, justificación, uy, a mí me lían mucho, yo no las quiero explicar a los hermanos. Voy a buscar una traducción bíblica que más o menos ya explique lo que es eso, ¿no? O pasamos de puntillas por estos términos, ¿no, hermanos? Estos términos están en la Biblia por algo. Tienen una grandísima riqueza teológica. Y lo último que debemos hacer es infantilizar a los miembros de nuestras iglesias. Por supuesto que en un principio, pues evidentemente son cosas que no entrarán a la primera. Pero a través de una sana dieta de predicación bíblica y expositiva, a lo largo del tiempo, estos términos cada vez estarán más claros en la mente, ya no os digo solo de los mayores, también de los más pequeños. ¿Bien? Debemos de devolverle estos gloriosos términos bíblicos y apostólicos a las membresías de nuestras iglesias. Términos como sustitución. Pues que Jesús, el inocente, murió en lugar del culpable. ¿Cuesta tanto explicar esto? Términos como imputación. Que Dios acredita al pecador la justicia de Cristo y viceversa. A Jesús se le atribuye el pecado de todos aquellos que creemos. Propiciación, que Cristo en la cruz satisfizo la ira infinita de Dios contra el pecado de todos aquellos que han de creer. No es tan difícil. Justificación, que somos declarados justos ante Dios, el juez supremo, en base a la justicia de Cristo, la cual recibimos por la fe. Son cosas que la Iglesia debe de conocer, porque son bíblicas, están en el ADN bíblico y debemos de hacer el esfuerzo. Recordemos, estamos hablando de mantener el enfoque. Da igual donde estemos, da igual lo que estemos enseñando. O sea, al final todo apunta inevitablemente a la persona del Señor Jesucristo, de una manera u otra. Me decía una persona hace tiempo, es que ya está bien, siempre tenéis que estar hablando de Jesús, es que de cualquier texto tenéis que acabar metiendo a Jesús con calzador y siempre Jesús, y siempre Jesús. Bueno, lo dejamos ahí, que cada cual saque sus conclusiones. Pero tristemente esto no es una visión aislada, es muy común en muchas iglesias. Como si Jesús fuera algo aparte de lo demás, en absoluto. Jesucristo es el centro focal de toda la doctrina y de toda la enseñanza bíblica. Entonces da igual lo que enseñemos. Es imposible que nos abstraigamos de esa realidad. Cristo es el principio y el final de todas esas cosas. Y es por lo que existen y nos han sido dadas. Pablo enseñó los hechos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, pero también las implicaciones de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús.
Y otra cosa que hizo Pablo fue contextualizar, como hacían los sofistas, para hacer el Evangelio más agradable a la gente. Es más, él recalcaba muchas veces lo conflictivo precisamente que era el mensaje cristiano para el mundo que lo estaba recibiendo. Y tristemente también muchas iglesias evangélicas de hoy han permitido que su enfoque se desvíe y se centre en cosas que siempre deberían de haber permanecido en la periferia. No que sean cosas necesariamente malas, pero que nunca debieron de ser centrales. No tenemos tiempo para hablar de ellas. La verdad del Evangelio, hermanos, debe ser lo más importante para nosotros. Más que convertirnos en luchadores por las causas sociales, incluso por temas tan serios como puede ser el aborto, la santidad del matrimonio, la justicia social, el medio ambiente. Por supuesto que estas son cosas en las que los cristianos podemos decir mucho. Incluso podemos llegar a ser sal y luz en medio de estos contextos. Pero muchísimo cuidado, no es el foco ni el objetivo ni la misión que tenemos como cristianos, ni tampoco como predicadores cristianos. Ese no es el centro. Dice D.A. Carson que cuando la periferia está en peligro de desplazar al centro, no estamos muy lejos de la idolatría. Voy a volver a leerlo. Cuando la periferia está en peligro de desplazar al centro, no estamos muy lejos de la idolatría. Así que no lo olvidemos, hermanos, enfocados. ¿Enfocados en qué? En Cristo y en su obra redentora desde cualquier lugar de la Escritura. Cuarto punto, depender de la gracia de Dios y no de nuestra propia capacidad personal. Si vamos al versículo 3, ¿lo leemos? Dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y Pablo aquí, hermanos, no se está refiriendo a debilidad física, sino a su propia actitud acerca de la predicación. Pablo utiliza esta misma expresión en Efesios 6:5, temor y temblor, cuando le dice a los siervos, a los esclavos, que obedezcan a sus amos terrenales. Pablo está tratando de describir cierto miedo, una especie de ansiedad, pero no es un terror destructivo ni morboso, sino es miedo a desagradar a Dios. Miedo a provocar el enfado de Dios. ¿Bien? Desagradarle. Esta es la actitud necesaria para predicar adecuadamente la palabra de Dios. Pablo temía el peso de la responsabilidad que había caído sobre él. No nos quepa ninguna duda. Responsabilidad que tenía al predicar, me refiero. Y también la profunda incapacidad que él tenía al abordar las cosas sagradas de Dios. Cuando Pablo escribe a los Corintios, hermanos, llevaba predicando el Evangelio cerca de 20 años. Y sin embargo aún tenía esta actitud humilde. Y esto destaca muchísimo con la actitud de los sofistas, cuyo principal rasgo, y aparte es que tenía que ser así, si no se les veía como sofistas de poca monta, era su total autoconfianza. Cuando se levantaban para hablar, confiaban en sí mismos, vamos, nadie les tosía en la oreja, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo se sentía completamente incapaz. ¿Recordáis lo que vimos ayer, cuando hablamos del poder de la predicación apostólica? ¿Dónde residía ese poder? ¿Dónde residía esa autoridad? ¿En ellos? En el mensaje. En el mensaje que llevaban. Y en 1 Corintios 15:10 el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Y hablando acerca de la predicación del Evangelio, en 2 Corintios 14:16, ¿qué dice? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Incluso en 2 Corintios 3:6, sigue el mismo hilo, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermanos, nuestra única esperanza para predicar, y menos mal, está en la gracia de Dios. Deberíamos de preguntarnos si tenemos esa actitud al predicar. Todos estamos tentados a pensar que es por nuestras propias habilidades, digo tentados, no digo que sea así, pero es fácil caer en esto, que es por nuestra capacidad,
nuestras habilidades, o nuestro don de comunicación, o nuestra preparación, o comprensión del texto bíblico en toda su riqueza y profundidad, que nuestra predicación es efectiva. Todos podemos llegar a creer que somos capaces de tomar la palabra de Dios, venga, y hacer que la gente entienda, responda a ella y sea cambiada. Pero si alguna vez hemos sentido la tentación de esto, y ya os digo que es fácil, debemos arrepentirnos inmediatamente. Me gustaría leeros las palabras de Juan Calvino al respecto. Dice así: los que se inmiscuyen con confianza o que realizan el ministerio de la palabra con una mente fácil, como si estuvieran a la misma altura que la tarea en sí, son ignorantes tanto de sí mismos como de la tarea. Hermanos, cuando somos débiles, bueno, es más, siempre lo somos, es cuando somos conscientes de esa debilidad y conforme a esa debilidad nos presentamos en el púlpito ante la entera congregación, es cuando Dios manifiesta su poder y solo entonces Él recibe toda la gloria. Como dice a los Corintios también en su segunda carta, pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para predicar en espíritu, o en el espíritu y poder, debemos de depender, hermanos, de la gracia de Dios y no de nuestra capacidad personal. Y 5, confiar en el poder del espíritu, hermanos, no en un método o técnica humanos. Cuidado, fijaos lo que os digo, confiar en el poder del espíritu y no en un método o técnica humanos. No hay un problema en los métodos y técnicas. La hermenéutica, la exégesis, el análisis gramatical y contextual de un texto, todas estas cosas son métodos de análisis textual y los aplicamos a las escrituras. El problema es cuando nuestra confianza está en eso. Ese es el problema. Dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando Pablo está diciendo mi palabra, se está refiriendo al contenido. No podemos centrarnos mucho en esto, si no, no pararíamos. Se refiere al contenido de su predicación. Y cuando dice mi predicación, se refiere al estilo con el que presenta su mensaje. ¿Bien? No es que fuera algo que se había inventado él. Porque hay quien podría interpretarlo así. Cuando habla de su palabra y de su predicación, como si fuera algo mío, algo propio. ¿Bien? Hermanos, si hubiéramos estado en Corinto en el siglo I, si hubiéramos sido cristianos de la iglesia de Corinto del siglo I, al escuchar estas palabras, voy a repetirlas. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si hubiéramos sido cristianos corintios, nos habríamos quedado de piedra. Porque no era lo que los cristianos estaban acostumbrados de parte de los oradores. Al fin y al cabo, el objetivo de los sofistas era usar su propia sabiduría para persuadir a la gente. De hecho, de esto estaban encandilados los cristianos de esta ciudad griega. Y esto es todo lo contrario de lo que Pablo les acaba de decir. Todo lo contrario. Es más, Pablo usa por única vez en todo el Nuevo Testamento esta palabra, demostración. Es muy interesante que la use, porque esta es una palabra que les encantaba a los sofistas. Formaba parte de su técnica. Esta palabra que se llamaba apodexei era un término técnico que implicaba como si tú hablaras mediante pruebas y evidencias convincentes. Como si estuvieras ante un tribunal y tuvieras que aportar evidencias y pruebas convincentes. Pero Pablo quiere que entendamos que el factor que impulsa la predicación no es nuestro propio poder ni nuestra propia persuasión, sino ni nuestros argumentos tampoco, sino siempre el Espíritu Santo
que nos da poder. Quizá deberíamos de preguntarnos, hermanos, ¿en qué métodos y técnicas humanas confío cuando subo al púlpito? ¿Qué creemos que persuade a la gente cuando predico? ¿Qué les persuade? ¿Soy yo? ¿Oí lo bien que me he preparado? ¿Es la debida exégesis? ¿Es el haber consultado muchos comentarios bíblicos? ¿Es el entender los idiomas originales? Tengamos cuidado en poner nuestra confianza en nuestros gestos, en el uso que hacemos de la mirada, de los silencios, el volumen de la voz, nuestra sonrisa, miradas penetrantes. Cuidado. Y atención, no pensemos que el uso de un tono de voz urgente o uno amable o uno cálido y conversacional nos hace llegar más a las personas. No necesariamente. ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio predicado extraordinariamente bien en medio de estas actitudes y no han hecho ningún caso? No depende de eso. No, no, no. Cuidado en poner nuestra confianza en las horas de estudio. Es que me lo he preparado 20 horas este sermón, ya veréis. Bueno, ¡guau! Se van a quedar o lo van a entender todo o enseguida van a poner en práctica esto que les estoy enseñando, porque es que me he preparado un montón, he hecho una exégesis cuidadosa, análisis de los idiomas originales, las ilustraciones, las citas, los ejemplos. Tengamos mucho cuidado porque podemos convertirnos en aquello que decía el doctor Martin Lloyd-Jones. Decía, si hacemos esto, podemos convertirnos fácilmente en pulpiteros en vez que en predicadores. Me ha venido la imagen, unos pulpitos así con ajo y perejil, con lo de pulpiteros. No, hermanos, no somos pulpiteros. Somos predicadores, proclamadores de un mensaje. Nosotros no cocinamos nada. Servimos lo que nos traen, lo que nos trae la palabra del Señor. Hermanos, hago un pequeño paréntesis para decir que todas las cosas que he dicho antes no son necesariamente malas, ¿de acuerdo? Vuelvo a recalcarlo esto, es más, yo recomiendo que son cosas en las que los predicadores se esfuercen en mejorar, en trabajar. Son herramientas, son maneras que tenemos de afilar mejor los dones que el Señor nos ha dado. Por supuesto que sí. Nuestro estilo de comunicación, nuestra forma de transmitir la verdad, pero claro, todo eso también debe de ser una evidencia real de quiénes somos nosotros, no tratando de imitar a nadie, o haciendo según qué cosas, o poniendo según qué gestos, o haciendo según qué poses, porque a otros les funciona, es que a otros les funciona porque son así. Tú no eres así. Nosotros transmitimos el Evangelio por medio de quienes somos. El estudio, la exégesis, todo esto es bueno, es fundamental, es necesario. Que nadie salga de aquí pensando lo contrario, por favor. Claro que es bueno y necesario, pero jamás pensemos que el poder de nuestra predicación reside en eso. Porque entonces jamás vamos a conocer el poder de la predicación. Dios no va a compartir su gloria con nosotros, hermanos. No lo va a hacer. ¿No? Así que, hermanos, para concluir, predicamos en el poder del Espíritu al proclamar la palabra de Dios. ¿Qué es exactamente predicar en demostración del Espíritu y de poder? Bueno, hay quien lo ve como una especie de experiencia, como una unción. Y sí, el Nuevo Testamento habla de dos diferentes llenuras del Espíritu. Según Efesios 5:18, ¿recordáis? Ahí se nos pide, se nos anima a pedir que el Espíritu nos llene por medio de la palabra de Dios. Y luego hay otro tipo de llenura que es la que describe, sí, un empoderamiento especial, una habilitación divina por parte del Espíritu Santo para una tarea concreta. Bien. Claro, esto lleva a muchos a interpretar que 1 Corintios 2:4 es como si nos tuviéramos que, bueno, es que tengo que buscar un poder especial para predicar y si no, es que hoy no he estado 3 horas de rodillas orando, no he ayunado, no he estado sin dormir. Hay gente que llega que se cae al suelo, al púlpito, no puede ser. No. Hermanos, hay que ir al púlpito dormido, bien cenado, descansado, desayunado, bien, que luego vienen los mareos. No. Hermanos,
No hagamos cosas que las Escrituras no nos están pidiendo. No hay que buscar una especie de poder especial para predicar así. No. El contexto nos está dejando claro que esto no es lo que Pablo está considerando al hablar de una demostración de espíritu y de poder. De hecho, en el resto del capítulo, Pablo está enfatizando que el Espíritu Santo es quien inspiró y reveló la palabra de Dios y que es quien la ilumina para nuestra comprensión. ¿Bien? El punto de Pablo es que el poder del Espíritu es demostrado a través de la palabra de Dios y nada más que a través de la palabra de Dios. No a través de técnicas, no a través de haber pasado más horas orando o de haber pasado más horas ayunando. Lo que tiene poder en el Espíritu es nuestra predicación de la palabra inspirada de Dios y nada más que eso. Entonces, quizá te preguntes, bueno, pues muy bien, Javier, ya para concluir, ¿cómo podemos predicar tú y yo con la demostración de Espíritu y de poder? Bueno, en primer lugar, no busques una experiencia mística. Limítate a predicar la verdad que el Espíritu Santo ha inspirado en la palabra. Nada más. Y haciéndolo con total dependencia de Él. Y el Espíritu tomará esa palabra predicada y hará lo que ni tú ni yo vamos a poder hacer nunca. Iluminará, dará vida, cambiará mentes y corazones. Pero lo hará Él, no tú. No se trata de tu poder ni del mío, ni de nada que nos suceda a nosotros, sino de la guía del Espíritu Santo. A través de nuestra, por supuesto, estudio, meditación y preparación, y de nuestra exposición después de todo ese trabajo. Pero confiando en el poder de la palabra inspirada de Dios por el Espíritu Santo. Eso es lo que da poder y energiza la predicación, la verdadera predicación. Hermanos, al fin y al cabo, es Dios quien tiene un plan eterno para redimir a los pecadores, no nosotros. Dios lo ideó para que ningún ser humano pudiera alardear de él. Nosotros no podríamos haber imaginado algo así. Escogió un mensaje, además, hermanos, que socava la sabiduría humana. Y además, decidió que hombres débiles, sin importancia, predicaran este mensaje violando todas las normas de la retórica y de la filosofía de los hombres de todas las épocas. Porque para todos aquellos que no están en Cristo, el Evangelio y nuestra presentación de Él es necedad, es locura. ¿Por qué? Para que solo Él reciba la gloria y no los predicadores. No cambiemos su gloria por la nuestra. No anulemos el poder del mensaje de la cruz de Cristo. Y Pablo concluye ya, hermanos, las palabras que hemos considerado hoy diciendo cuál es el propósito último de todo lo que hemos considerado hoy. Y hoy, y os diría que también incluyendo la exposición de ayer, la plenaria de ayer acerca de la predicación apostólica, nos resume en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nos elevamos a nosotros y a nuestras propias habilidades por encima de la gracia de Dios, estamos confiando más en los métodos humanos que en el poder del Espíritu Santo. Y entonces hacemos que la fe de las personas descanse en la sabiduría de los hombres o en los hombres, ¿recordáis? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y no descansen en Dios. Así que, hermanos, vivimos en una cultura muy parecida, al fin y al cabo, a la de Corinto. Que Dios nos ayude a seguir esta, permitidme la expresión, filosofía del apóstol Pablo y no la de los maestros de su tiempo ni de la del tiempo actual. Prediquemos en el poder del Espíritu, con todo lo que eso significa. Centrémonos en el mensaje de Dios y de su Hijo más que en nuestra propia gloria. Dependamos de la gracia de Dios más que en nuestras habilidades personales. Y confiemos, hermanos, en el poder del Espíritu a través de la palabra de Dios y no en un método ni en ninguna técnica. Cuando prediquemos de esta manera, cuando estas cosas sean claras para nosotros y así vayamos al púlpito, hermanos, entonces lo haremos
con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, perdónanos, Señor, por todas las veces en que hemos usado tu palabra con la confianza puesta en nosotros mismos, en nuestros métodos o en cualquier otra cosa que no fuera tu palabra y tu Espíritu. Nos queremos arrepentir y te queremos pedir que nos des a través de este pasaje y de esta consideración bíblica, Señor, un nuevo recordatorio de cómo debemos acercarnos a la sagrada tarea de predicar. Señor, ninguno de nosotros se puede comparar con los apóstoles, con el apóstol Pablo, ni tampoco lo pretendemos, pobre de nosotros. Sin embargo, él fue consciente, Señor, de sus insuficiencias en su propia vida y en su ministerio. Que aceptemos nosotros también nuestras debilidades, Señor, nuestra fragilidad, y que nos demos cuenta de que cuando reconocemos que somos insuficientes, nos hacemos receptivos a la obra del Espíritu Santo. Padre, úsanos para edificar tu iglesia, para ver a gente ir a Cristo y también ver a los creyentes crecer y ser cimentados en ti, en tu santa y bendita palabra, Señor. Te rogamos que hagas esto con demostración del Espíritu y de poder. Y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, gracias al Señor por este tiempo que llevamos poniéndonos a su palabra, ¿verdad? Ahora tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Los moderadores, que son nuestro hermano Adolfo y nuestro hermano Antonio, ellos van a decir las preguntas. Amén, aleluya. Soy el hermano Adolfo, ¿vale? De aquí, de Valencia. Hola, hermano. Creo que has contestado a una, pero bueno, te la voy a preguntar con la predicación. Mira, todo sermón, sea del viejo o del nuevo pacto, debe de estar centrada en Cristo. ¿Y por qué? Pues sí, creo que lo he contestado, pero bueno, podemos volver a hacer hincapié en ello. Porque Jesucristo es el tema de las Escrituras. Al fin y al cabo, como dice el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo es aquello que inspira o que mueve el profetizar. Toda la Escritura ha sido escrita precisamente por eso, para llevarnos a Cristo, para mostrarnos el camino de la salvación en Cristo. De hecho, desde el mismísimo inicio de las Escrituras ya se está hablando de Él, desde la profecía de Génesis 3:15, ¿sí? Como esa simiente, esa descendencia prometida de la mujer. Y a lo largo de todas las Escrituras, no es que no solamente podamos seguir el rastro de esa descendencia, de esa simiente, ¿sí? De esa línea que va desde Adán, pasando por Set, seguimos hasta Lamec, Noé, bueno, he saltado a Enoc, y ya no acabaríamos. Ahí la tenemos en Mateo o en Lucas. No es solo una cuestión dinástica que demuestra que Jesucristo es el hijo de David, descendiente de Abraham, de Adán, hijo de Dios. No, no es solo eso. Sino es que además permanentemente todas las historias no son historias interdependientes, son historias conectadas unas con otras con un solo mensaje, con un solo texto, con un solo centro, con un solo personaje central, que es Cristo, el Redentor, el Salvador. Por lo tanto, sería un error. El mismo Señor Jesucristo, no sé si recordáis, digo que sería un error no hacerlo. El mismo Señor Jesucristo en el camino de Maús, ¿recordáis las palabras? Si vamos a Lucas, si queréis, bueno, no hace falta que puedo ir yo mismo, si queréis vamos todos. En Lucas 24, cuando aquellos dos se van todos deprimidos y cabizbajos de Jerusalén, camino de una ciudad llamada Emaús, todos sabemos que el Señor se les une. Y entonces Él empieza a enseñarles, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Cuando dicen... Bien. Estamos en el 24. Espera, que no me he ido yo, que me estoy perdiendo. Espera a ti. Aquí, a partir del 13. ¿Bien?
Él les pregunta, ¿no? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes, ¿no? Y entonces le dicen, ¿tú eres el único que no se ha enterado de nada de lo que ha pasado en Jerusalén? ¿No te has enterado de las cosas que han pasado? Y Jesús dice, pues no, contadme, ¿no? Entonces le explican todo lo que ha ocurrido acerca de Jesús, de su prendimiento, de su juicio, de su muerte, ¿bien? ¿De acuerdo? Y luego dudan de que quizás el cuerpo hasta lo hayan robado, no entienden qué ha pasado, no acaban de asimilar la resurrección que acaba de ocurrir ante sus mismísimas narices. Y ahora el versículo 25 les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer, atención hermanos, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y ahora fijaos, a mí me habría encantado escuchar este sermón del Señor. Y comenzando desde Moisés, y esto incluye los 5 libros de Moisés, ¿de acuerdo? No solo la ley, incluimos el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué os parece? Y luego, aun cuando se aparece de nuevo a los discípulos, más tarde, en el mismo capítulo, en el versículo 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es una síntesis del canon judío, del canon hebreo, la ley, los profetas y los salmos, que eran las únicas escrituras que hasta aquel momento conocían. Por lo tanto, sí, la predicación, claro, del Nuevo Testamento puede parecer más obvio, es cierto, pero en el Antiguo Testamento también, el Señor lo hizo. El apóstol Pablo, ¿con qué demostraba en las sinagogas, como vemos en todo el libro de Hechos, que Jesucristo era el Mesías prometido? ¿Con qué escrituras? Con el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque no había otras en aquel tiempo y porque no habrían admitido escuchar otras los judíos, si es que hubieran habido otras, ¿no? Ya se habían redactado algunos escritos del Nuevo Testamento, muy posiblemente. Pero el apóstol iba con la escritura. Así que sí, efectivamente, el tema central de la escritura es Cristo y podemos ir a Cristo desde cualquiera de los capítulos y de cualquiera de los libros y cualquiera de sus capítulos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Amén. Pasamos a la siguiente pregunta. Bendiga, hermano Javier. A menudo las personas confían en sus sentimientos para identificar que el sermón que se ha dado en la iglesia ha sido bueno, ¿no? Pero, ¿qué hace que un sermón tenga la cualidad de ser un buen sermón? Bueno, voy a hacer una respuesta fácil, ¿no? Que sea en espíritu y poder, jaja. Bueno, realmente es precisamente lo que hemos visto, que sea un sermón centrado en lo que realmente, primeramente en lo que el texto está diciendo. Que el punto del sermón sea el punto del pasaje. Como dijimos ayer, puede ser el punto del capítulo, puede ser el punto del pasaje concreto, de la sección del capítulo que estemos predicando, o incluso del versículo. Incluso una frase dentro de un versículo puede tener un punto central. Y aún podríamos hacer un buen sermón con una frase, ¿sí? Pero aún podemos ir más allá, y podemos ir más allá diciendo que, aparte de que eso es necesario, un buen sermón es un buen sermón cuando ha predicado a Cristo. Debemos de pensar en los sermones, hay una técnica que se llama la de las 3 Cs, ¿no? Que es contexto, cruz, o Cristo, y corazón. Tiene que haber tocado todos esos aspectos. Hablábamos de la predicación de los puritanos ayer, ¿recordáis? Que Jonathan Edwards decía que era aquel que en la parte expositiva apuntaba los cañones y los llenaba de pólvora y en la aplicativa los disparaba, ¿no? Bueno, pero esto era muy propio de la predicación puritana, ¿no? Al final, un buen sermón tiene que estar bien contextualizado, bien sintetizado, tiene que tener a Cristo y al Evangelio como punto central y, por supuesto, tiene que apelar al corazón. Ahora bien, la palabra de Dios tiene que producir reacción emocional. A veces parece que se acusa mucho a los reformados, ¿no? De ser insensibles, ¿no? De ser de piedra, ¿no? Aquí no hay fuego. No, hermanos, no hay nada más
que genere más fuego en el corazón de uno que la doctrina. Si es algo maravilloso, a uno lo tiene que encender, lo tiene que poner, vamos, sobre sus... Yo a veces pienso, estoy predicando en la iglesia y digo, ¿por qué nadie salta y grita aleluya? Porque a veces estás hablando de cosas gloriosas, de cosas supremas, y no reaccionamos muchas veces a eso, ¿no? Como deberíamos. Igual sí, pero nos contenemos, ¿no? Y lo llevamos por dentro, ¿no? Pero tampoco pensemos que las emociones son necesariamente malas, al contrario, forman parte de nosotros. Y el Evangelio, la salvación, la obra redentora de Cristo, todas las promesas y todas las bendiciones en Cristo deben de provocar emociones y sentimientos, tales como gozo, agradecimiento, consuelo, paz, confianza en el Señor. Pero también hay otras emociones que tienen que producir, como convicción de pecado, quebrantamiento y humillación. ¿Bien? Entonces, las emociones no necesariamente son un buen baremo para, como bien decía la pregunta, ¿no? Acerca de lo bueno de un sermón. Pero, desde luego, un buen sermón debe de producir una reacción, sea evidente o no, pero debe de producir una reacción en los corazones. Pero bueno, creo que la primera parte es la que más nos interesaría, ¿no? Amén. La otra. ¿Qué papel toma la predicación expositiva para ver a Cristo en todas las Escrituras? Pues precisamente ese. Si vemos el punto del pasaje, nos será fácil llegar a Cristo. Si no vemos bien el punto del pasaje, nos vamos a liar. Y vamos a acabar viendo cosas que no son. Si acertamos en el significado del pasaje, será mucho más fácil, porque el punto de partida será el correcto. Pero si nosotros nos fijamos en la periferia, pues estaremos teniendo un problema. No sé si va a dar... Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos al Evangelio de Juan. Voy a intentar ir rápido, para que todo el mundo pueda... Si vamos al Evangelio de Juan y vamos a lo que llaman el discurso del aposento alto, o un poco antes, de hecho, cuando el Señor lava los pies a los discípulos. Bien. Vamos a ir leyendo, ¿de acuerdo? Desde el 13:1, lo tenemos todos, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Bueno, nos quedamos aquí. Este pasaje se utiliza siempre para hablar de ¿qué? Para hablar del servicio, ¿no? De servirnos los unos a los otros, ¿no? ¿Verdad que sí? Si siguiéramos leyendo, al final sabéis lo que os he hecho, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el maestro y he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho a vosotros, también hagáis. Bien, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Y siempre pensamos que esto está hablando del servicio y que debemos de imitar el ejemplo de servicio de Cristo. Bien, hermanos, esta es una aplicación que puede emanar de este sermón, pero el punto de este sermón no es el servicio, pero es que siempre se utiliza para esto. ¿Qué está haciendo el Señor? Está lavando sus pies. ¿Bien? Lavar los pies es verdad que era algo que hacían los siervos, hacían los esclavos o hacían los niños en las casas en aquella época, ¿verdad? Pero el Señor está yendo muchísimo más lejos. Y más en el Evangelio de Juan. El agua en el Evangelio de Juan siempre tiene un componente muy especial. Cada libro tiene su teología propia. En este caso, el agua siempre en Juan está hablando acerca del lavamiento espiritual, de la limpieza espiritual. Por lo tanto, cuando el Señor les está lavando los pies, ¿bien? ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo que Él es el que les lava toda impureza y pecado, que Él es el que los santifica. ¿Bien? ¿De acuerdo? Por eso, cuando Pedro le dice, tú a mí no me vas a lavar, la respuesta de Jesús se entiende mucho más ahora. ¿Bien? Primero dice, lo que hago yo tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y luego dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué tiene que ver el no dejarnos ministrar con no tener parte con Jesús? Si precisamente somos bastante tercos y no nos dejamos ministrar muchísimas veces por el Señor y tenemos que arrepentirnos. De lo que está hablando es que tenemos que ser lavados. Está ejemplificando el lavamiento por medio del agua, por medio del Evangelio. ¿Veis? ¿Veis al final cómo no entender? Y desde luego las aplicaciones pueden ser otras muchas, como la del servicio. ¿Bien? Pero el punto central es la limpieza de la parte más sucia del cuerpo. ¿Cuál era la parte más sucia del cuerpo? Los pies. ¿Bien? Los pies. Y esto era lo que el Señor está lavando. Y además, precisamente lo está contraponiendo con Judas, de quien está hablando antes. ¿Bien? El corazón de Judas lo está poniendo al mismo nivel que el de ellos, pero yo os he lavado, yo os estoy lavado. Y tener parte conmigo significa tener los pies limpios. Estoy haciendo una vista de pájaro sobre el pasaje. Alguien estaba diciendo, uy, te estás dejando esto, aquello, lo otro, no estás haciendo bien. Pero ¿veis cómo de aquí podemos ir? Si nos quedamos solo con el servicio, caemos en un sermón legalista, en un sermón de obras. ¿Bien? Aunque desde el servicio podemos llegar al Evangelio. Porque el mayor servicio que hizo Cristo precisamente fue entregarse por todos nosotros en la cruz. Pero aquí de lo que está hablando, aquí nos es todavía más fácil llegar al Evangelio desde el hecho de que tenemos que ser limpiados para poder tener parte con Jesús. ¿Sí? Tremendo. Bueno, esto venía por la pregunta, ¿no? Sí. Cuando un sermón está más centrado, cuando tenemos el punto central del pasaje, entonces la gracia del Evangelio hace boom. Pero cuando nos centramos en lo secundario, pues tenemos que servirnos unos a otros, hermanos. Así que si tienes dones, ponlos al servicio de la iglesia. Tenemos que lavarnos los pies mutuamente. Bueno, ¿quién no va a decir amén a eso? Decimos amén, ¿no? Pero ese no es el punto del pasaje. Por lo tanto, nos estamos desviando de la intención original del Señor. Y entonces ese sermón no es todo lo potente que puede ser. Madre mía. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede saber la Iglesia que el predicador está predicando de una manera expositiva? Muy buena pregunta. Pues, en cierto sentido, una iglesia será engañada si se deja engañar. Hay que preguntarse si esa iglesia, si los miembros de esa iglesia están cumpliendo con su responsabilidad individual de leer las Escrituras diariamente, de alimentarse de ellas, de meditar en ellas, de conocerlas, de no picotear. De decir, bueno, yo leo los salmos porque me gustan mucho y me consuelan.
Pues gloria al Señor, lee los salmos, pero lee el resto de la escritura también. Conocer las escrituras de A a Z, de principio al final, y que esto sea una rutina en nuestra vida, una disciplina cristiana, a las que no tenemos que tener miedo, como la oración lo es, como otras tantas cosas lo son, pues facilitará el que cuando nosotros nos estén predicando algo que no es palabra del Señor, lo discernamos más fácilmente. ¿Bien? Ahora bien, también es cierto que muchas veces, no siempre permitidme usar esta expresión, lo digo con todo el respeto, no siempre que un mal predicador predica, lo hace con malas intenciones o con deseo de engañar a la iglesia. Simplemente, muchas veces es un hermano que ha crecido en ese contexto, que ha madurado en ese contexto, con una poca formación bíblica, y poco a poco, pues bueno, al final, como a lo mejor muchas veces es el más elocuente, es el que tiene cierto don para expresarse, pues acaba enseñando a la iglesia. Pero él también es prisionero de toda una tradición de analfabetismo bíblico. Él no es culpable de querer engañar a la iglesia. La mayoría de las veces, los pastores no son exóticos, es decir, no son importados. Crecen, y es como debería de ser, de dentro de las iglesias. Entonces, cuando hay una membresía sana que conoce la palabra, pues también hay predicadores sanos que conocen la palabra. Aunque es complicado, porque claro, ¿cómo salgo de este círculo vicioso? Tarde o temprano el Señor obrará. Si la membresía es fiel a su responsabilidad de leer las Escrituras, irá poco a poco afinando su oído. Y aunque quizás no haya muchas cosas que no le estén claras, haya muchas cosas en las que no se llegue a profundizar, cada vez será más claro cuando alguien está predicando palabra de Dios o no. Al fin y al cabo, recordar las palabras del Señor en Juan 10. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Una oveja, tú le das un montón de pasto o unas gominolas. ¿Y dónde va a ir? Si es una oveja como yo, irá a las gominolas. Pero va al pasto. Porque, ¿sí? Un pastor empieza a silbar a su rebaño y no va a seguir a otro, por muy bien que lo imite. Reconocen perfectamente la voz del pastor. O sea que tarde o temprano se puede tener un conocimiento doctrinal mayor, menor, más profundo, menos profundo, pero todos los hijos de Dios conocemos la voz del pastor. ¿Y dónde está la voz del pastor? En las Escrituras. El Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces, al final se le reconoce. ¿Sí? Pero muchas veces yo reconozco que no es tanto la culpa de los predicadores, sino muchas veces de las membresías. Se hace hincapié en ser predicadores expositivos, pero estaría muy bien que hubiera membresías, que hubiera oídos expositivos. Oídos expositivos. ¿Cómo se educan esos oídos? Leyendo la Biblia, estudiando la palabra. Es triste lo gandules que solemos ser los cristianos para estudiar la Biblia. ¿Sí? Amén. Aleluya. En la iglesia queremos que Dios nos hable. ¿La buena predicación expositiva es asegurar que Dios nos está hablando? Por supuesto. Por supuesto. Y creo que esto no admite más discusión ni añadir nada más. Es como, ¿recordáis los profetas en Israel? El libro se podrá llamar Jeremías, Ezequiel o Isaías, pero ¿cómo empezaban estos hombres? Así dice Jehová. Y no hay más. Por supuesto, a veces vamos a estar leyendo, y son palabras del apóstol Pablo, o a veces, bueno, ¿es palabra de Dios si yo estoy citando a la reina Jezabel, que era una bruja? Bueno, ¿eso es palabra de Dios? No, eso está en la palabra de Dios. Y el contenido de lo que dice está, vamos a decir, preservado, protegido y guiado por la palabra de Dios. En la Biblia hay mentiras. ¿De qué me estás diciendo? Pues claro, no hay mentirosos en la Biblia que engañan. Hay mentiras escritas, ¿no? Forman parte de la palabra de Dios. Pero cuidado, no son palabra directa de Dios, pero están en la palabra inspirada de Dios porque Dios desea que estén ahí para un propósito suyo. ¿Bien? Y esto nos lo vamos a encontrar más en la narrativa. Por ejemplo, ahora estamos predicando en la iglesia el libro de Job. Los amigos de Job, que hay que tener humor para llamarles amigos, pero bueno, los tres amigos de Job dicen muchísimas cosas ciertas.
prácticamente todo lo que dicen es cierto, pero la aplicación que están haciendo es nefasta. Entonces, quiero decir que ¿es palabra de Dios? Sí. De hecho, hasta Pablo utiliza las palabras de Elifaz cuando dice Dios prende a los sabios en su propia astucia. Esto lo dice Pablo en los Corintios, en su primera a los Corintios. Y está citando de Elifaz, uno de los amigos que estaba acusando a Job de ser un embaucador, de estar ocultando pecados ocultos. Claro, ocultando pecados ocultos, ¿no? Pero es verdad, Dios prende a los sabios en su propia astucia. Hasta las malas interpretaciones, o el profeta Balaam, que quería maldecir y lo único que podía hacer era bendecir, pero ¿quién lo está diciendo? Vaya personaje era Balaam, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que parece un poco un galimatías. Dios siempre nos está hablando, a veces con ejemplos, a veces con sentencias, a veces con exhortaciones directas, a veces con profecía, ¿sí? Pero siempre, siempre nos está hablando el Señor, siempre. Y tiene un propósito con su palabra, que es precisamente llevarnos a Cristo. Pero de nuevo, para eso hemos de ser expositivos. Amén. Bueno, siguiente pregunta. Va relacionada con la anterior que yo he hecho de cómo podemos saber que el predicador está predicando expositivamente. Pues la siguiente sería, ¿qué papel tiene la predicación expositiva en el pastorado de la Iglesia? Es clave. Es clave porque lo único que diferencia a un pastor de un hermano maduro en la Iglesia es la doctrina, es la enseñanza. Es lo único. De hecho, todas las cosas que se dicen en 1 Timoteo acerca de los pastores y diáconos serían de esperar de todos los hermanos y hermanas de la Iglesia, la mayoría de cosas, ¿no? Quizá lo único cuando dice que preside su casa, pues eso aplica más a los esposos, ¿no? Pero sin necesidad de que sean pastores. Eso sería de desear de todos los miembros de la Iglesia, que fueran así. ¿Qué marca la diferencia? La enseñanza, la doctrina. ¿Eh? Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, aquel que dice que enseña, ¿no? Dice que traza, que corta debidamente la palabra de Dios, como está usando un término Pablo que es como él hacía tiendas, sabía cortar, ¿no? Y cortar recto, es como aquel que corta rectamente la palabra de Dios, que enseña debidamente, que es experto en la palabra de Dios. Por lo tanto, sea que estemos enseñando en una escuela dominical, sea que estemos en un grupo pequeño, en una célula, sea que sea una meditación en una reunión de oración, que normalmente suelen ser no tanto sermones como meditación, ¿no? Bueno, cada uno tiene su manera. Ya sea un sermón, hemos de ser expositivos, altamente expositivos. Es clave, es clave. Si no estamos siendo expositivos, no estamos predicando. Por lo tanto, los pastores deben hacer un esfuerzo por predicar, porque el punto de su pasaje sea el punto del sermón, perdón, sea el punto del pasaje. Y esto en sí mismo pues, forma parte del don de la predicación, pero no solo eso, sino de tener el debido entendimiento de la Escritura, la debida exégesis, la debida hermenéutica. ¿Bien? Es clave. Si no, no se está predicando. No se está siendo un buen maestro. Cuidado, pueden haber las mejores intenciones del mundo, ¿eh? Nadie está hablando de eso. Las puede haber, pero no está enseñando ni está predicando bíblicamente. Amén. Esta es doble. No, pero es lo mismo, ¿vale? Son dos preguntas, pero del mismo tema. Mira, a ver, queremos y estamos en la dirección de edificar iglesias sanas. Entonces, ¿qué tan importante es para el predicador exponer expositivamente y qué tan importante es para el oidor que sepa escuchar expositivamente? Bueno, está muy relacionado con lo que hemos dicho, pero una iglesia que, de hecho, el centro de la adoración de la iglesia es la palabra de Dios. Sea predicada, sea cantada, sea leída, sea orada,
El centro es, nuestros cultos deben de ser expositivos. Nuestros himnos deben ser expositivos. Debemos de hacer una revisión de los himnos, de muchas cosas que cantamos, que a veces, pues es que lo llevo cantando 30 años, sí, pero tú has visto lo que dice, ¿no? Claro, cuando tú lo comparas dices, caramba, es verdad, aquí hay una serie de incongruencias, ¿no? El ser expositivo afecta a cualquier aspecto de la vida de la Iglesia. Y la predicación es central, por encima de todo. Bueno, no estoy diciendo que la predicación esté por encima del amor, la gracia, la misericordia. No, no me refiero a eso. Cuando hablamos de lo que son los rasgos distintivos de una iglesia saludable, si vamos a lo que son las 9 marcas de una iglesia saludable, si os fijáis, la primera de todas es la predicación expositiva. No es de extrañar, porque no es de extrañar que cuando desde el púlpito se está predicando expositiva y bíblicamente y saludablemente, esa iglesia madura, porque se está predicando todo el consejo de Dios. Entonces esa iglesia crece en santidad, crece en gracia, en arrepentimiento, en amor, en fe. ¿Sí? Es fundamental. Al fin y al cabo, muchos hermanos, y es triste que sea así, pero la realidad es la realidad. Y si no, los pastores que estén por aquí pues podrán confirmarlo. Muchos hermanos, digo tristemente, porque así es, hoy en día no hay excusa, el único alimento espiritual que reciben para toda la semana es el del domingo. Acaba la reunión y no vuelven a abrir la Biblia, no vuelven a leer un devocional, no pasa... Es así, ¿no? Y luego están aquellos que, aunque sí que lo hacen, por supuesto, pero muchas veces pues tienen que luchar y batallar con las ansiedades del día a día, el trabajo, los hijos, una enfermedad, las cargas. Entonces, muchas veces no se puede uno alimentar como quizá le gustaría a muchos hermanos. ¿Bien? Entonces, la predicación es clave. Va a ser, vamos a decir, la comida principal de la semana a nivel espiritual para muchos hermanos, diría para todos los hermanos, empezando por el predicador, que es el que ha estado ahí, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental y es clave. Una iglesia sana, una iglesia próspera, vibrante, que refleja la gloria de Cristo y del Evangelio, una iglesia que crece en santificación, que evangeliza, todo eso emana de la predicación, de una correcta predicación, porque una correcta predicación implica un correcto entendimiento bíblico. Por lo tanto, el pastoreo va a ser un buen pastoreo bíblico y el discipulado común entre todos los hermanos también va a ser un buen discipulado bíblico, sólido. Es clave. Es bueno, más, por mi parte, perdón, si no hay una debida predicación del Evangelio, no vamos a tener personas convirtiéndose en la iglesia. O vamos a tener personas que creen que están convertidas cuando no lo son. Y vamos a tener muchas cabras en medio de las ovejas. O cuidado, lo que se da tristemente muchas veces, que hay más cabras que ovejas. Por lo tanto, la predicación es fundamental. Al fin y al cabo, como hemos escuchado hoy, es lo que va a hacer la diferencia. No yo como predicador, sino el mensaje que llevo. Perdón. Amén. Bueno, por mi parte, esta va a ser la última pregunta. Venga. Y es la siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el predicador que sube al púlpito de la iglesia? Pues creo que también lo hemos ido contestando, ¿no? A mí me gusta mucho el título del libro precisamente acerca de predicación expositiva del hermano Sugel Michelén, que él lo ha... Déjalo ahí, que se vea. Fíjate que dice, de parte de Dios y delante de Dios. Que quede claro que nosotros, los predicadores, hablamos de parte de Dios. Estamos efectuando una tarea profética en la iglesia. Nosotros, hombres pecadores, miserables, insuficientes, estamos llevando una tarea profética en la iglesia, hacia la iglesia, hacia los miembros de la iglesia, pero también no olvidemos nunca que estamos delante de Dios. Y precisamente este es uno de los motivos por los que decíamos, ¿no?, que Pablo tenía ese temor y temblor. No porque tuviera miedo a la condenación,
Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero sin miedo a desagradar, a decir que voy a decir algo que tú no has dicho. Que voy a decir, te voy a hacer mentiroso si digo algo que tú no querías decir. Si yo interpreto este texto y lo digo de una manera que no es aquello que tú querías transmitir a tu pueblo de entonces y a tu pueblo hoy en día, te estoy dando por mentiroso. Evidentemente, de forma inconsciente. Pero esto es para que veamos la... No muchos deberían de... Ya, dice el apóstol, ¿no? Perdón, dice Santiago, no muchos deberíais de ser maestros, porque recibiréis un juicio más severo, ¿no? No solo recibiremos más juicio por parte de nuestras iglesias, nuestros miembros, sino que también delante del Señor algún día Él nos va a decir, anda que... Menos mal que es por gracia y no por predicación que te salvas, ¿eh? O sea, es una responsabilidad muy grande. No tenemos que ir con miedo, no tenemos que ir con terror a la predicación. El Señor nos ha llamado, nos ha dado el don y debemos de cumplir con esa encomienda. Y el Señor sabe que no somos perfectos. El Señor sabe que vamos a errar. Y Él va a santificar eso por medio de su Hijo, que intercede constantemente por nosotros ante el trono de la gracia, y lo va a purificar. Igualmente, en el peor de nuestros sermones, el Espíritu Santo va a hacer su obra soberana. ¿Pero habéis oído un sermón más cutre que el de Jonás? ¿Habéis visto el sermón de Jonás a los ninivitas? Ese es un predicador cutre salchichero. Y se arrepintió toda la ciudad. ¿Sí? Y a lo mejor tú escuchas el sermón de Esteban, tú ves el sermón de Esteban en el capítulo 8 o 7, 7 o 8 del libro de Hechos, y no le hicieron ni caso, lo apedrearon. Quien obra es el Señor. Eso hemos de tenerlo claro. Ahora, esto no nos exime a no buscar la excelencia de Esteban. No miremos el ejemplo salchichero de Jonás, no. Quedémonos con el ejemplo sobresaliente y superlativo de buena predicación bíblica y expositiva, como la que hizo Esteban. Y el Señor hará el resto. Pero la respuesta a esa pregunta es bien clara. Es una gran responsabilidad porque venimos de parte de Dios, pero estamos delante de Dios. Sí, ya hemos terminado, hermanico, de verdad, ha sido una bendición. Me bendiga mucho. África, ya está. Bueno, qué bien, qué alegría. He cogido el libro porque quisiera ponerle un punto a esto acerca del libro de parte de Dios y delante de Dios, que se encuentra en la página 19 antes de la introducción. Y es que a mí me gustaría que se nos recordase nuestro púlpito por esto. Y dice, ese púlpito, ¿con qué sentimiento de amargura será recordado por los millones de perdidos? Muchos pecadores empedernidos exclamarán en la prisión de la desesperación. Ese santuario y ese hombre de Dios me advirtieron de esta espantosa eternidad, pero yo no presté atención a su reprensión. Ese púlpito sagrado me habló de la redención a través de la sangre de Cristo, pero yo desprecié el mensaje y pisoteé la sangre del pacto bajo mis pies. Y ahora estoy perdido, perdido, perdido. Oh, qué terrible es este infierno eterno. Oh, ese púlpito, cuánto agrava mi desgracia. No me habla en lo más mínimo, excepto para añadir combustible a estas llamas. Y por consiguiente dice, por otro lado, estarán aquellos, una gran multitud, la cual nadie podía contar, que recordará la influencia de ese púlpito con una alabanza de gratitud y de adoración hacia aquel que se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa casa de Dios, ¿cuántos la recordarán en el cielo? Ese púlpito que me buscó cuando yo era un niño, que me enseñó cuando yo era ignorante y me encontró cuando yo estaba perdido, que me recordó mi maldad y me dijo todo lo que yo había hecho, que me habló de mi inmortalidad y me hizo temblar y llorar. Nunca puede ser borrado de la memoria. Ese púlpito que me habló del amor del Salvador y de cómo sangró y murió, y esperó hasta el sufrimiento para que yo pudiera aceptar su misericordia salvadora, que me confrontó
me confortó cuando yo estaba desanimado y me animó en mi fatiga, que disopó mis errores y me ayudó a escapar de la trampa del cazador, que me ofreció el pan de vida cuando yo estaba hambriento y me dio de las aguas de salvación cuando yo estaba sediento, que me trajo su mensaje de paz cuando languidecía en mi lecho, aliviando mi cabeza adolorida, y cuando estaba muriendo me dijo que no afligiera mi corazón. Ese púlpito, millones ahora en gloria dicen, me advirtió de aquella fiera prisión y me dirigió a estas mansiones en la casa de mi Padre. Qué bueno que nos recuerden de esta forma, ¿no, Javier, hermano? Amén. ¿Quién escribe esto? ¿Spurgeon? Gardiner Spring. Gardiner Spring. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Y que se nos sea recordado. Gracias, Javier, por estos 2 días que el Señor nos ha permitido estar contigo y con tantos hermanos que estamos hoy conectados y haber podido disfrutar de esta enseñanza. Ha sido enriquecedora para todos nosotros. Le damos gracias al Señor por tu vida, por tu esposa, por la iglesia y por todos los hermanos que estáis hoy con nosotros. Gracias por vuestras vidas al Señor y esperamos que esto pues sea un principio de muchas más cosas que tenemos que hacer juntos. Amén. Gracias a todos y que Dios os bendiga muchísimo, muchísimo. Igualmente. Igualmente. Un saludo y ahora ya, como siempre me gusta decir, un saludo virtual. Ya podéis desconectar los micros. Bendiciones a todos.